voy avanzando porque no voy a terminar, ¿ya? Vamos a avanzar los síndromes dermatológicos. Vamos a ver rápido un caso. Vamos a tener un paciente que es José de 19 años, que tiene porque tiene escozor en la espalda, muy intenso, hace 2 horas, y solamente nos cuenta que ha estado comiendo camarón. Y como tiene escozor en la espalda, ¿qué parte del cuerpo voy a examinar? La espalda, pues, ¿no? Pues va a presentar ese tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesión se denomina esta? ¿Cómo describiríamos semiológicamente esta lesión? ¿Qué presenta en la espalda? Burrito. Burrito es el escozor que siente. ¿Qué lesión tiene eso? Un eritema extenso, ¿verdad? Un eritema extenso, ¿verdad? Por toda la espalda. ¿Ya? Ha formado un signo acá, lo vamos a ver y lo vamos a responder al final del caso. ¿Qué podría ser? ¿Qué diagnóstico podría ser? ¿Una alergia? ¿Qué? ¿Alergia a qué? No puede ser, ¿no? Muy bien, vamos a responderlo con la finalización. Cuando hablamos de patologías dermatológicas, hablamos no solamente de la piel en sí, sino también del cuero cabelludo, de la mucosa, del pelo, de uñas, de glándulas sudoríparas, que pueden tener afecciones. Hoy nos vamos a concentrar directamente en la piel propiamente dicha. Primer síndrome, el más común, el que lo vamos a ver por consulta o por emergencia, el síndrome alérgico. ¿Y qué es la alergia? La alergia es una respuesta inmunitaria anormal a sustancias externas. Se denominan alérgenos. ¿Y qué sustancias pueden ser estos alérgenos? El polen de las plantas, el ácaro del polvo cuando sacudimos alfombras o cuando aspiramos o cuando barremos, ciertos alimentos como la leche, los huevos, los mariscos, los frutos secos, medicamentos, picadura de insectos y demás. Y esto genera en nuestro cuerpo que puedan activarse ciertos receptores proinflamatorios. Y de acuerdo al tiempo de evolución podemos tener reacciones alérgicas inmediatas, tardías, citotóxicas o de inmunocomplejos. Una reacción inmediata del tipo 1 que se da en minutos u horas de contacto con el alérgeno y está mediada principalmente por las inmunoglobulinas del tipo E. La más común, alergias alimentarias y asma. Las reacciones tardías o tipo 4 que se desarrollan horas o inclusive días después de estar en contacto con este agente son mediadas por las células T y típico ejemplo dermatitis de contacto. Entonces, en el caso clínico que hemos presentado, según el tiempo, ¿qué tipo de reacción sería? Tenía 2 horas de haber aparecido esa erupción, ¿no? ¿Qué tipo sería? Tipo 1, ¿no? Una reacción inmediata. Muy bien. El síndrome alérgico va a tener síntomas cutáneos, respiratorios, gastrointestinales y demás. Cutáneos, en la piel, eczema, esa parte roja que tiene la piel, urticaria, ronchas, mucho escozor, enrojecimiento de la piel, que es lo que más le asusta y le aqueja al paciente. Cuando es una reacción respiratoria, congestión nasal, estornudos y demás, gastrointestinal, náuseas, vómitos, algo típico es el dolor abdominal. Generalmente la reacción al gluten o al trigo generan dolores abdominales. Anafilaxia grave, mortal. ¿Qué medicamento es el más común que causa anafilaxia? Penicilina. El eczema, principal lesión de un síndrome alérgico, el eczema. Una afección cutánea causa sequedad en la piel se seca y se descama, la piel está enrojecida y causa mucho escozor. Típico de esta lesión es una lesión eritematosa, poco amplia, común, pero que no contagia. Eso hay que decirles mucho a los pacientes, no produce contagio. Dermatitis atópica, que también se conoce como eczema propiamente dicho, que es común en niños, y otro tipo de dermatitis que causa eczema es la dermatitis seborreica o la dermatitis por contagio. Dermatitis atópica, una lesión enrojecida que le causa mucho escozor al paciente y se produce descamación, es una dermatitis atópica típica. Y el paciente, ¿qué va a hacer si le pica? Va a hacer directamente con las uñas o sobre la ropa. Y va a ocasionar bastante descamación de la zona y que la zona se haga mucho más eritematosa. La dermatitis de contacto, ¿no?
cuando entran los trabajadores de construcción civil, cuando agarran cemento, pinturas, los que trabajan en limpieza, agarran lejía y demás productos directamente con la mano, por largo periodo de tiempo provocan lesiones, que también son pruriginosas, están eritematosas y descamos, sobre todo la parte del espejo de los dedos. La dermatitis seborreica, que aparece en lugares donde hay más folículos pilosos, es mucho más común en varones que mujeres por la barba y el bigote que tiene, están en los costados del borde de la nariz y sobre el labio superior. ¿Ya? Una lesión típica eritematosa en esa ubicación. Y vamos a tener dos patologías que tienen una erupción muy similar a esta. ¿Qué patologías tienen esa erupción? Rosácea. Lo que faltaría en la rosácea es que también abarque el dorso de la nariz. ¿Otra patología? No me escuché. Lupus, ¿no? ¿El lupus qué tipo de lesión tiene? En alas de mariposa. En alas de mariposa. ¿Qué le faltaría a esta lesión? Que también llegue a los malares. Esta es una dermatitis seborreica típica. Urticaria. La lesión típica de la urticaria es la placa. Una placa migratoria sobrelevantada, porque tiene un edema dérmico local, aparece de manera rápida, confluyente, se extiende, es fugaz. La lesión típica roncha o abón. Cuando yo veo lesiones así, hablo de ronchas o abones, porque son lesiones grandes y extensas. El paciente dice que pica demasiado y apareció de manera muy rápida. Al igual aparecen, también desaparecen, no duran más de 24 horas. Si al paciente de un momento a otro se llena el cuerpo por estas lesiones, se asusta y viene a la emergencia. Y nosotros tenemos que hacer un ciclo, ¿cierto? Vemos que la zona está totalmente enrojecida, con mi dedo o con baja lengua, y marco sobre la piel, puedo hacer mi un corazoncito, mi firma, y a los segundos se comienza a graficar. Ese se llama signo de dermografismo positivo. ¿Y por qué se da este dermografismo? Se da porque hay un edema dérmico local. ¿Ya? El griego dermo, que significa piel, y grafismo, escritura en la piel. ¿Ya? Creo que ya tenemos respuesta en tu caso clínico, ¿no? Muy bien. Síndrome eritemato escamoso. Hay eritema, este eritema es de escama, eritema que quiere decir algo enrojecido y que produce descamación. Hay placas eritematosas o enrojecidas con escamas, que las patologías pueden ser de severas a leves de acuerdo a la apariencia. Eritema, la piel enrojecida. ¿Por qué? Porque llega mucho flujo de sangre mediada por los interleuquinas y los factores de inflamación. Escamas, porque las células de esa zona se acumulan, las células muertas, y comienzan a desprenderse. Y el prurito, que es el picazón, que dependiendo de la extensión y la ubicación puede ser leve, moderado o hasta muy intenso. ¿Qué patologías están dentro del síndrome eritemato escamoso? La psoriasis, una de las más comunes, dermatitis seborreica, que hemos visto, y dermatitis de contacto. Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, se caracteriza porque es una erupción monomorfa. Monomorfa de forma, tiene una sola forma. Son lesiones redondeadas u ovales, como placas. Entonces, la psoriasis se presenta como una erupción monomorfa, simétrica, cuya lesión elemental es muy característica. Placa eritematosa, una placa enrojecida, bien delimitada, se pueden dibujar sus contornos, redondeada u oval, el tamaño es variable, grande o pequeña, y está recubierta por bastantes escamas, nacaradas, finas, que si yo las froto, estas se desprenden. Ubicación importante, planos de extensión, codos, rodillas, nudillos de los dedos, inclusive las partes de las muñecas, la ubicación más típica. El paciente que nos manifiesta la lesión típica, que se descama, que pica bastante, tiene mucho prurito,
y cuando está localizada en estas articulaciones, generalmente tiene un dolor de leve a moderada intensidad, un dolor articular. Recuerden, es una enfermedad autoinmune. Hay muchos tipos de psoriasis, la placa que hemos visto, la cutata, la inversa, la pustulosa y la eritroderma. La que hemos visto, la psoriasis en placa, la característica típica en codos, en rodillas, lesión oval o redondeada que descama y tiene mucho prurito. Lo más común que vamos a ver. La psoriasis butata. Butata viene de gotas. Son las mismas lesiones de la butata, pero son de la psoriasis, pero son mucho más pequeñas, eritematosas, descamativas y están así como salpicadas. La ubicación más común de estas es en tórax o tronco, miembros superiores y en las piernas. ¿Ya? Y cuando la gente, sobre todo la gente del campo, cuando se presenta esto, piensan que es una enfermedad pues por el mal viento, le ha agarrado el buquio, le ha agarrado la maldad y demás cosas. ¿Por qué? Porque tardan mucho tiempo en desaparecer. ¿Ya? Pues lo que a mí me tiene que hacer sospechar de una psoriasis butata es la forma de aparición de las lesiones y el prurito que estas ocasionan. Inversa, no están en zonas de extensión, sino están en pliegues. ¿Y en qué zonas de pliegues? En la axila o debajo del surco mamario, en la mujer o el varón que es obeso, y también a nivel de los genitales, ¿ya? Generalmente por debajo de la bolsa escrotal. Si el paciente me manifiesta una lesión enrojecida, que pica, que me escuece mucho a nivel de genitales, lo primero que yo voy a pensar es en qué enfermedad. ¿Qué otra? Me pica en mis genitales, tengo una herida roja, doctor, que me pica mucho. Tiña, ¿qué más? Voy a pensar en una ITS sobre todo, ¿verdad? Porque está en genitales. ¿Cuál sería la principal pregunta al paciente? ¿Qué le tendré que preguntar? Si ha tenido contacto sexual. Si me dice que no, no voy a pensar en eso, ¿verdad? Nunca voy a pensar de primera instancia, ya, esta es una psoriasis inversa. No, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho tino en la anamnesis del paciente. La pustulosa, tiene pústulas, la misma lesión de la psoriasis, solo que los contornos tiene esas pústulas, ¿ya? Psoriasis pustulosa. Y esas pústulas que tienen pus. Esta psoriasis eritrodérmica es una psoriasis ya muy rara. Se caracteriza ¿por qué? Porque todas las placas confluyen y cubren toda la extensión del tronco, por ejemplo, del cuerpo, ¿verdad? Hacen que la piel esté endurecida, descamativa, con bastante prurito, y el paciente refiere un dolor tipo quemazón. Es una psoriasis eritrodérmica. Esta psoriasis menos común de todas las 5 que hemos mencionado. La dermatitis seborreica está en glándulas sebáceas, cuero cabelludo o cara. Tenemos esas plaquitas rojizas que escaman, ¿no? Típico que hemos visto en la región dorsonasal, labio superior, le pica, el paciente hace esto o hace esto, y eso hace que la lesión confluya más y se haga más roja. ¿Qué le damos? Le damos un corticoide tópico. Le damos un corticoide tópico por 2 o 3 días, se seca la lesión y comienza a descamarse hasta que nuevamente venga el ciclo y otra vez aparezca la dermatitis. Dermatitis de contacto. Una señora que lava ropa más de 10 años, usa detergente, lejía y no usa guantes, ¿no? Lesiones. Una dermatitis de contacto, ¿verdad? Eritema, descama, pica y demás. Como médico, si yo determino que es una dermatitis de contacto, ¿qué es la primera recomendación que yo voy a hacer, lo que tendría que hacer? Claro, no tiene que exponerse a eso. Señora, no tendrás que lavar ropa. Pero doctor, es un trabajo. Si yo no lavo, no vivo, no tengo plata. ¿Qué tendríamos que recomendarle entonces? Utilizar medios que no entren en contacto directo con el agente causal, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Estos pacientes, estas personas utilizan guantes, ¿no? 7 de la mañana se ponen su guante y dicen se lo sacan a mediodía. Todo el tiempo que han estado en contacto con el guante ha generado humedad. Y esa humedad genera lesiones que comienzan a sangrar y se comienzan a
infectar. Lo mismo sucede acá, trabajadores de construcción civil, ¿no? Que están en contacto con cemento, pintura. Los pintores con qué disuelven, con su mano, ¿no? Es una mezcla con su mano. ¿Verdad? Como están expuestos a largo periodo de tiempo, condicionan a estas lesiones. ¿Qué hay que hacer? Pues ya no pinte, señor, que el doctor es mi trabajo. Entonces, tendré que ayudarle con medios que entren en contacto indirecto con el agente que le causa, ¿no? Corticoides sistémicos, corticoides tópicos van a ayudar bastante. Cuando esta dermatitis de contacto es muy intensa, los espejos de los dedos se suelen pelar. Y eso les ocasiona muchísimo dolor a los pacientes. A esta paciente le han recetado unos lentes, la montura le costó muy caro, se ha ido al mercado central y se ha comprado una montura de 10 soles. ¿No? Recuerden que los lentes descansan sobre los párpados inferiores, ¿verdad? Y he hecho una dermatitis de contacto. ¿Cuál fue la agente causal? El material de la montura de los lentes. O cuando se compran por Temu, Shein, esos cosméticos baratos, ¿ya? Entran en contacto, se compran sus aretes de un sol, que son de níquel, les provocan una dermatitis de contacto, ¿verdad? ¿Cuál es la principal recomendación? Tengo que retirar el agente causal. Le doy su crema, su corticoide tópico, en días eso va a desaparecer. Pero si vuelve a entrar en contacto con lo mismo, nuevamente va a aparecer y cada vez se va a hacer mucho más crónico y mucho más resistente al tratamiento. El síndrome flictenular y ampollar, o sea, hay flictenas y ampollas. ¿Cuál es la diferencia entre un flictena y una ampolla? El tamaño. ¿Quién es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿La ampolla o el flictena? El flictena es más grande, ¿verdad? ¿Qué quemadura? ¿Qué tipo de quemadura produce flictenas? ¿Quemadura de qué grado? Segundo grado, produce flictenas, ¿no? Son ampollas grandes. Son lesiones que tienen líquido por dentro, vesículas ampollas llenas de un líquido. Líquido, no tienen pus, ¿correcto? Porque si tuvieran pus se llamarían pus, ¿no? Es un líquido que tiene por dentro. ¿Ya? Tiene muchas causas. Autoinmune la más importante, también se ven reacciones alérgicas a picadura de algunos insectos y algunos fármacos, por ejemplo, rifampicina. La ampolla mide más de 5 milímetros, la vesícula menos, y tiene más de 1 centímetro, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas patologías, la más importante el pénfigo. Vamos a diferenciar el pénfigo de su primo hermano, el pemficoide. Es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, rara, de incidencia rara. Se caracteriza porque hay formación de ampollas y las ampollas del pénfigo por su ubicación son intraepidérmicas, dentro de la piel, por eso son más frágiles. En cambio el pemfigoide son ampollas subepidérmicas, por debajo de la piel, por eso son un poquito más duras. Ambas crónicas no tienen cura, pero con tratamiento solemos remitir los cuadros. ¿Cuál es la diferencia clave de estos dos? La ubicación, una está dentro y otra está por debajo de la piel. Unas son más frágiles y otras son más duras, más tensas. Afectan las mucosas, el pénfigo, y la edad de aparición. El pemfigoide generalmente en adultos mayores y en cambio el pénfigo en adultos promedio, 30, 40, 50 años. Ahí va a salir un caso clínico para su examen, ¿no? Paciente que acude por presentar ampollas, de origen crónicas, tiene 45 años y estas ampollas revientan fácilmente. ¿Pénfigo o pemfigoide? Pénfigo. ¿Por qué? Porque son intraepidérmicos. Por la edad, por el tipo de lesión que tiene, ¿no es cierto? Y por la fragilidad de las ampollas. Gracias a estas diferencias claves, yo puedo diferenciar un pénfigo de un pemfigoide. Entonces, las lesiones que se presentan son estas. El paciente primero presenta una lesión eritematosa, que es la parte roja, y a las horas comienzan a aparecer las ampollas y los flictenas. Y estas ampollas y flictenas suelen ser muy frágiles. Si se revientan, se comienzan a ulcerar, y si estas úlceras se infectan, es indicativo de iniciar tratamiento antibiótico.
Ya aprendimos un signo en la urticaria, ¿verdad? En el pénfigo, como tengo yo acá unas ampollas, lo que voy a hacer es determinar la fragilidad de estas ampollas. Entonces, no directamente sobre la ampolla, sino al costado en la piel sana, voy a hacer una pequeña tracción, y si esto se revienta rápidamente, es típico del pénfigo. Es lo que se conoce como el signo de Nikolsky. Signo de Nikolsky positivo. Con una sola fricción suave, la piel se desprende. ¿Ya? La piel de esa zona que está alrededor se desprende fácilmente, ¿no? Y la ampolla se revienta y forma esa úlcera. Si esa úlcera se infecta, bueno, ya se está complicando la enfermedad. Igual, ¿no? Se va al curso de evolución del pene. A diferencia del pénfigo, se dan cuenta, no en todas las lesiones ampollares tiene la base eritematosa que tiene el pénfigo. El pénfigo descansa sobre una base eritematosa. En cambio, esta no. Esta es una reacción sobre todo alérgica o por irritación. Picadura de alacrán, picadura de avispa, alergia a ciertos medicamentos producen este tipo de reacción dermatológica, ¿ya? Que me tiene que hacer diferenciar de un pénfigo y de una reacción alérgica. ¿Ya? Obviamente tendré que preguntar en anamnesis contacto con qué ha tenido nuestro paciente. Otras lesiones que tienen contenido vesicular son las herpes, que son de dos tipos, la del tipo 1 que afecta a la boca y la del tipo 2 a nivel de los genitales. La herpes tipo 1 es una infección viral, son vesículas que están agrupadas, ¿no es cierto? Inicia 1 a 2 como racimo de uvas, se juntan, se revientan, se secan y se forman su costrita. Ubicación, labios, sobre todo en las partes angulares, con mayor predilección labio inferior, porque el labio superior es un poquitito más grueso que el labio inferior en la piel. Por eso tiene predilección en la parte inferior. La cronología es importante. El paciente nos dice, hace 1 o 2 días sentía que esa zona se me adormecía, me picaba, me pasaba corrientitas. Hay un hormigueo. Luego le aparecen las ampollitas confluyen, se revientan, se ulceran y luego se forma la costra. Entonces, dependiendo del tiempo en que el paciente venga, ya la enfermedad ha avanzado, ¿no? Si me viene con las ampollitas, tiene una evolución de 2 a 4 días. Si me viene con costra, tiene evolución más de 7 días de la enfermedad. Esto es típico. ¿Cuándo te han aparecido las bolitas o cuándo han comenzado a aparecer? ¿Cierto? O antes que aparezcan, ¿qué has presentado? Me parece que me ardía, parece que me picaba. Si esto aparece en los genitales, tiene casi el mismo curso, pero la diferencia de esto es que se complica más rápido. ¿Por qué? Porque los genitales están cubiertos. Primero va a haber roce de la ropa interior con las vesículas y las van a reventar rápidamente. Y segundo, van a generar más calor. Y esto hace que se ulcere más rápidamente. Cuando estas úlceras comienzan a secar, forman costras. Aquí el paciente presenta mucho más dolor. Varicela. La varicela es una patología que ustedes van a ver toda su vida van a ver varicela. Son lesiones pápulas, vesículas, costras que están en un mismo plano. Es por eso que se les denomina lesión en cielo estrellado. Cuando yo veo el cielo, veo estrellas de diferente forma, tamaño y intensidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a ver un paciente con varicela, voy a ver todas estas lesiones a la vez. Voy a ver máculas, voy a ver algunas pápulas, vesículas y costras al mismo tiempo. Es una enfermedad típica en niños, pero también puede presentarse en adultos, producido por el virus de la varicela zoster. Es típico ver un paciente con varicela. Les va a decir que me han aparecido granitos, ya están secando, otros recién están formándose las vesículas, ya está en costra, ya se secó, está comenzando a aparecer diferentes lesiones a la vez. Y aparecen salpicadas, es decir, en la cara, en el tórax, en la pierna, en la espalda, y nunca van a afectar palma ni planta de los pies. Eso es lo más importante en la varicela. Viral, no requiere antibiótico, solamente manejar la sintomatología. Al paciente que le ha dado varicela, el virus de la varicela zoster se va a guardar a nivel de los dermatomas, de los nervios, y puede provocar herpes zóster.
por su lesión o por su tipo de lesión, se denomina también culebrilla, reactivación del virus de la varicela, se agrupan en un solo dermatoma, eso es lo más típico, ¿ya? Y son vesículas múltiples en una base eritematosa, ¿no? Está roja y eritematosa. El paciente que va a tener esto, antes que aparezca la erupción, va a manifestar un dolor intenso en la zona, tipo quemazón, tipo hormigueo, tipo ardor, ¿no es cierto? Y el paciente se va a comenzar a echar agua, hielo, se va a rascar, se va a echar cremas, frotaciones y no le va a calmar el dolor. Y a los días va a aparecer la erupción. La erupción puede ser leve, como en este caso, o puede ser una erupción mucho más intensa. La clave del manejo es el inicio del tratamiento. Hay pacientes que me dicen: doctor, me ha aparecido esto en la mañana, estoy viniendo para que me vea. Si yo doy tratamiento las primeras 24 o 48 horas, las complicaciones que este va a tener van a ser mínimas. Pero vienen pacientes o abuelitos y me dicen: ah, doctor, esto me ha salido hace 8 días. El tratamiento que yo voy a dar, gran efecto no le va a hacer y va a presentar las complicaciones importantes. La famosa neuralgia postherpética. Esto va a secar. En 14 o 21 días esto va a secar. Y puede desaparecer y va a quedar la piel. Pero va a quedar un dolor intenso, tipo hormigueo, tipo quemazón, tipo ardor. Me duele, doctor, véame, y no hay nada de lesión. Es la secuela que ha dejado el virus en ese dermatoma lesionado, que puede durar meses, 6, 8, inclusive años. Tengo varios pacientes ancianos que han tenido varicela hace 2 años y siguen con el dolor. ¿Por qué? Porque han recibido un tratamiento ya cuando la erupción ha sobrepasado los 5 días de evolución, ¿no? Ya pues el daño ya ha sido muy intenso. Síndrome pápulo-nódulo tumoral. Hay pápulas, que son lesiones menores a 1 centímetro, hay nódulos que son un poquito más firmes y grandes, o hay tumores que pueden ser benignos o malignos, ¿no? ¿Qué patologías están dentro de estas? Que pueden ser buenas, como el acné, el más común, verrugas, lipomas, fibromas, quistes epidérmicos, o malignas, carcinoma vascular o cáncer de la piel. Eso lo van a hacer bastante en dermatología. El acné afecta a los folículos pilosos y glándulas sebáceas. Localización más común, región frontal, ángulo de los maxilares, pómulos, tórax anterior y tórax posterior. Se manifiestan como comedones, que son los puntos blancos, comedones o puntos blancos, que se conocen como espinilla. Y también estos comedones pueden ser los puntos negros, que ya han sido los que se han reventado o se han abierto. Este comedón está cerrado, por eso está blanco, y cuando esto se abre, se hace un punto negro, ¿no? Dependiendo de la severidad, pueden tener muchas más lesiones. Entonces, ¿qué hacemos o qué hemos hecho cuando hemos sido adolescentes y nos han salido? ¿Qué solemos hacer? Nos reventamos, ¿no? Nos presionamos porque se ve feo y demás, y nos seguimos presionando y no sale nada, y lo sigo presionando y lo sigo presionando. Y al hacer eso hace que se formen más complicaciones. Ese comedón cerrado se hace un nódulo, se encapsula y se endurece. Y si yo lo sigo frotando, tratando de reventar, lo formo un quiste. Entonces hay lesiones nodulares y quísticas típicos de un acné vulgar o un acné campylobacter. Aparte de las lesiones que tiene el paciente de acné, que son muy difíciles de tratar, al paciente que le genera depresión, ¿no? Porque es parte de su rostro, ¿no? De su presentación personal. Ya vamos a descansar un ratito, vamos a ver, tenemos acá un casito, tenemos una lesión circular elevada, el paciente tiene mucho prurito, se descama en cualquier parte de la piel, pero tenemos un dato típico. Hasta acá, ¿qué lesión hemos visto de este tipo? ¿Qué enfermedad? Psoriasis. ¿Será una psoriasis? Tenemos el agente causal. Lo hemos raspado, lo hemos mandado al laboratorio y nos han reportado dermatofito. ¿Qué es? Es un hongo, ¿no es cierto? Es una tiña corporal. No que digan, pues el doctor nos ha dicho lesión oval circular, psoriasis, ¿no? Y todo sea psoriasis. ¿Ya? Es importante la
anamnesis. El quiste epidermoide puede estar en cualquier parte, son pequeños, están cerrados, llenos de una pastita, generalmente es un tejido ceroso, sebáceo, con una crema que está por dentro y se revienta. Puede ser pequeñito, como puede crecer con el tiempo. A veces muchos años están así, ya el paciente le ocasiona mucha incomodidad física y molestias, entonces hay que retirar. Pero cuando este es mucho más duro, es un lipoma, una lesión mucho más circunscrita, es tejido adiposo, esta es grasa. Entonces, generalmente se mueve, es blanda y al paciente no le provoca dolor. Lo primero que yo tengo que hacer en un lipoma es tomar una ecografía, determinar tamaño y determinar si tiene o no flujo sanguíneo central. Si no tiene flujo sanguíneo central con Doppler, no me puedo atrever a hacer el corte y sacar, porque va a ser una bolsa de grasa que voy a sacar. En la ecografía también me va a medir plano de profundidad, cuán profundo está. Generalmente los lipomas son superficiales, pero si tengo un lipoma que está adherido a planos profundos, este lipoma tiene que ser removido en sala de operación. Voy a necesitar un electrocauteo, va a sangrar. Las verrugas, ¿no? Las verrugas, van a ver bastante en sus células verrugas, son lesiones redondeadas, ¿no? Grisáceas, firmes, si yo las toco acá, son ásperas, ¿ya? Veas rugosas, secas. Si estas lesiones se ubican a nivel de genitales, se llaman condilomas, condiloma acuminado. La diferencia, son más húmedas, porque están cerradas, ¿cierto? Son mucho más blandas, porque las que están en la mano, por estar en contacto directo con el ambiente, se secan. Pues en cambio acá no, son mucho más húmedas. No ocasionan escozor, pero las que se localizan a nivel de la región perianal sí tienen mucho ruido. Un cáncer a la piel, un lunar, ¿no? La simetría del lunar, eso lo van a ver cuando tengan ustedes, hagan ustedes dermatología, un carcinoma vasocelular, ¿no? Típico. Ya para terminar, el sarampión. ¿Cómo vamos a diferenciar el sarampión de la varicela? Ahora que está de moda el sarampión, ¿verdad? Ya han escuchado que es contagioso, que inclusive provoca la muerte, vacúnense y demás, ¿verdad? El sarampión suele aparecer los síntomas 7 a 14 días después de exponerse al virus, ¿no es cierto? Y como es un virus, no necesita el paciente recibir antibióticos. Muchos pacientes no entienden, quieren que se les ponga antibiótico por estas erupciones. Los primeros síntomas de 4 a 7 días, fiebre, rinorrea, tos, ojos enrojecidos, y aparece una pequeña manchita blanca por dentro de la mejilla, de los labios, por dentro, una manchita blanca. ¿Cómo se llama? Mancha de Koplik. Que bueno, en mis tiempos cuando yo estudiaba decían que era patognomónico del sarampión. Si había Koplik, sarampión. La OMS ha dicho en sus artículos que las manchas de Koplik ya no son patognomónicas de sarampión. ¿Qué quiere decir? Que hay sarampión sin manchas de Koplik. ¿Ya? ¿Cuál es la típica lesión del sarampión? Si a mí me apareció sarampión, tengo la erupción, 4 días antes ya he contagiado y voy a contagiar 4 días más. ¿Ya? Ese es el rango de protección del paciente. Son lesiones o exantemas maculopapulares difusos. Miren, la misma lesión en todo el cuerpo. Aparece en cara y comienza a bajar. Tórax, abdomen, miembros, y este sí afecta palmas y planta de los pies, a diferencia de la varicela. Diferencia importante, mismas lesiones en todo el cuerpo. Y aparece cara y comienza a bajar. El sarampión puede aparecer acá, puede aparecer acá y comienza. Y las mismas lesiones no, son diferentes lesiones en todo el cuerpo. No afecta a palmas ni planta de los pies, en cambio el sarampión sí afecta a palmas y planta de los pies. Esa es la diferencia importante entre el sarampión y la varicela. Muy bien, ya terminamos. Vamos a responder nuestro caso clínico. Hemos tenido este paciente de 19 años, le hemos observado, entonces decidimos, es una lesión. ¿Qué lesión es? Un abono. Esto es un abono, una roncha. Le hemos aplicado un signo. ¿Qué signo? Dermografismo. No le hemos hecho un niche ahí en su cuerpo. Le hemos dibujado y a los segundos ha comenzado a notarse. Dermografismo positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Urticaria alérgica.
Agente causal, cámara. Listo. Este paciente nunca más deberá comer camarón, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, jóvenes. ¿Tienen la hojita de la listita?